La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio paso a la polémica sobre un tema candente que en muchas ocasiones ha dividido a los mexicanos. El hecho de que el matrimonio gay o el matrimonio de homosexuales lo equipare al de los heterosexuales. Las condiciones en uno y otro caso son similares, dice la Corte, y en esa tesitura, en ese tenor, los códigos que no contemplen esa figura pasan a ser inconstitucionales. Hablemos, ¿cómo sienten ustedes esta decisión de la Suprema Corte? Alejandra. Pues a mí se me hace que es un caso pues de igualdad de derechos, porque en este caso somos seres humanos y somos ciudadanos mexicanos y como tales merecemos los mismos derechos que cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano. Entonces creo que es algo de igualdad de derechos, que al final de cuentas nosotros no estamos pidiendo más que eso, el respeto y la igualdad de derechos. Y creo que la Suprema Corte de Justicia hizo lo correcto, porque inconstitucional sería que no nos permitieran realizarnos y ejercer nuestros derechos. ¿Cómo siente esa medida, Nínive? Yo creo que esta jurisprudencia, que es la 43-2015 y que da respuesta a una serie de amparos que se habían presentado a nivel nacional en diversos estados, es una medida que toma la Corte a partir de las reformas constitucionales del 2011 y que tiene que ser desde una perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que hablar de matrimonio, que es lo que se ha mencionado, el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo, debe de ya empezar a nombrarse como única y exclusivamente matrimonio. Porque en este tenor vemos que tiene que igualarse los derechos de las personas, sin distinción de raza, sexo y religión u otros, ¿no? Entonces creo que la Corte ha respondido a ahora sí que a los mecanismos internacionales que México ha firmado en materia de discriminación y ha considerado que prohibir el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo implica restringir un derecho. Y esto no solo tiene que ver con un asunto meramente civil de ir y firmar y decir estamos casados, tiene que ver con todo un marco de derecho y de protección de los derechos de las personas que conviven como familia. Y a su vez, señalamiento de la Suprema Corte de Justicia implica también una revisión de otros marcos jurídicos y de normas de instituciones que también habrá que verificar y que también tendrán que adecuarse a los tiempos actuales en materia de derechos humanos. Carlos Rodrigo, ¿esto es un acto de justicia o es un acto justo? Me parece que ambas serían las respuestas. Es un acto de justicia porque, como ya comentaban aquí mis compañeras, la cuestión es que todas y todos tenemos acceso a los derechos, más bien debemos de tener este acceso, ¿no? Los derechos son universales, ¿no? O sea, que corresponden y competen a todas las personas, ¿no? Y también es algo justo porque ya era necesario, porque esta resolución que emite la Suprema Corte está respondiendo a las realidades actuales, ¿no? A las necesidades, a una demanda de la sociedad civil que se había generando desde hace muchos años. Cintia, algunas personas pensantes de este país señalan de que está bien, se acepta el matrimonio entre personas del mismo género. En lo que no están de acuerdo es la terminología matrimonio. Argumentan que el matrimonio en sí entraña la unión de parejas diferentes que forman una familia y esto lleva a que se integre lo que es el núcleo de la sociedad, la familia. ¿Te parece que ya debemos superar ese manejo lingüístico o ese considerando de algunas personas, o habrá que seguir manejando matrimonio? Yo creo que si estamos hablando de igualdad en derechos, lo justo sería seguir tratándolo como matrimonio, en este caso matrimonio civil. Y al respecto de la nomenclatura también de familia, yo creo que la cuestión de la familia es un núcleo de amor y de respeto. Entonces no podemos
enumerar en una sola base el término de familia, ¿no? Familia, podemos ser los abuelos con los nietos y hacemos una familia, los tíos que crían a sobrinos o los hermanos que terminan criando hermanos menores. No podemos determinar que la familia son papá, mamá, hijo e hija, perro, gato y camioneta, ¿no? Porque al final de cuentas, en México hay según el INEGI, hay más de 31 composiciones de núcleos familiares, incluyendo las lesbomaternales y las homosexuales. Pero estaríamos hablando de un nuevo concepto de familia. De alguna manera sí, no precisamente de un nuevo concepto, sino de un reconocimiento de la diversidad en las familias, incluyendo, como vuelvo a comentar, las lesbomaternales y las homosexuales, ¿no? La diversidad de familias no solamente se refiere a la gente de la comunidad LGBT, se refiere a estos núcleos familiares que están conformados por personas que no exclusivamente son papá, mamá, hijo, perro, gato y camioneta, ¿no? Matrimonio tiene una serie de prerrogativas, de derechos y también una serie de obligaciones dentro del entorno familiar. Antes, el varón era el que proveía de las necesidades económicas y la mujer se encargaba de la cuestión meramente doméstica. El avance de la ciencia, el avance en la cuestión del trabajo, la igualdad de derechos que primero han exigido las mujeres de participar en la contribución económica, en el mantenimiento del hogar, ha llevado a que, pues, en muchas ocasiones la mujer a veces gana más que el varón y hay una aportación similar. Volvamos al caso. El matrimonio de manera entre un hombre y una mujer lo estamos equiparando en gente o en personas del mismo signo, bien sea de varón y mujer y mujer. Esto no cambia desde el punto de vista de la situación económica. Viene la adopción. ¿Puede una familia de este género adoptar niños? O sea, ¿cuál sería la propuesta para un entorno familiar adecuado que no revele discrepancias entre uno y otro y no afecte, como dicen algunos, el entorno familiar? Yo creo que hablando en cuestiones económicas, las familias homoparentales, lesbomaternales, tenemos las mismas necesidades que cualquier otra familia, ¿no? Siempre en un núcleo familiar va a haber quien perciba mayor ingreso, siempre va a haber alguien que probablemente se encargue más de las cuestiones domésticas que la otra persona, porque hay una división de los trabajos, por decirlo, tanto fuera como dentro de casa. No creo que tenga injerencia en la cuestión de la preferencia sexual o de tener una familia homoparental o lesbomaternal en estas cuestiones, ¿no? De los roles, por decirlo de esta manera. Jefe o jefa, en un matrimonio, bueno, pues, entre comillas, normal, ahora con esto que ha acordado la Corte o determinado la Corte, ¿quién va a ser el jefe y quién la jefa? Yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta una cosa. El matrimonio, hasta 1948, era una institución conocida civilmente, pero mayormente religiosamente. Entonces, hay que diferenciar aquí de lo que es el matrimonio civil a la concepción religiosa. Y hay que tener en cuenta también otra cosa. El matrimonio es una construcción social, ¿sí? Y esta construcción social afecta a las familias independientemente de su construcción por igual. Es el momento, una vez determinada la jurisprudencia 43-2015, ya no tenemos que hablar de matrimonio en este momento, dado que ya es una cosa que se superó, ya es legal en todo el país. Independientemente de lo que puedan decir los grupos religiosos, es una cuestión ya legal. El siguiente paso precisamente se basa en la adopción y seguramente en este tenor la Suprema Corte de Justicia ya estaría trabajando sobre el artículo 19 para permitir que las familias homoparentales o lesboparentales puedan adoptar, porque de lo contrario habría también discriminación. ¿Por qué un matrimonio, primero, debe de llamarse distinto o debe de clasificarse distinto entre heterosexuales y homosexuales? Estamos hablando de personas. El mismo Código Civil de Campeche, ¿sí?, ya mencionaba que el matrimonio
es un contrato entre personas. Jamás dijo entre hombre y mujer. La concepción de familia que se está impulsando y que se está diciendo se está viendo afectada a través de la determinación de la Suprema Corte es una construcción religiosa de que la familia debe ser papá, mamá e hijos. Y eso ya no es una verdad, no es una realidad en la actualidad, porque hay familias que solamente están constituidas por madres solteras. No reconocer estas familias implica otra discriminación hacia otros grupos. Entonces yo creo que estoy casi segura que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia estará abordando este tema en el caso de Campeche del artículo, que evita a las parejas la adopción. Pero es legal, pero cada estado tendría que legislar al respecto. Bueno, habría que hacer modificaciones a la ley. Jurisprudencia. Sí, la situación está así. La Suprema Corte ya emitió como resolutivo o esta recomendación. Lo que sucede en los estados es que lo que pasa es que ya no se van a mandar los amparos ante la Suprema Corte, sino que los amparos tendrían que quedar en el estado, ¿no? Tendrían que ser las cortes estatales las que den un seguimiento. Y otra de las recomendaciones que vienen implícitas dentro de esta nueva reforma que hace la Suprema es que se tiene que reformar el Código Civil estatal. Entonces, debería, pero en el supuesto de que eso no ocurriera, de todas maneras, para poder concretar un matrimonio, tendría que ir al amparo. Es cierto, la decisión se va a tomar acá porque, como ustedes señalan, ya esto sentó jurisprudencia, pero vayamos también a algo que generalmente subyace en el ambiente. Alejandra, en Campeche los homosexuales, las lesbianas, sí tienen interés en el casamiento porque hay inclusive desde el punto de vista aritmético, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo lo definen? Una suma de afectos, una resta de libertades, una multiplicación de hijos y una división de bienes. ¿Así es como ustedes contemplan ese matrimonio? Claro que no, mira, yo creo que como todas las personas, obviamente hay gente que se quiere casar, gente que quiere tener seguridad social, gente que quiere respaldar a su pareja porque no sabemos, desafortunadamente para nosotras y nosotros, no contamos, aunque hagamos un patrimonio, no contamos con el respaldo de la seguridad social que es muy importante, tantas cosas que conlleva un matrimonio heterosexual. Nosotros no lo tenemos, no tenemos ese derecho, pero sí tenemos el derecho a pagar nuestros impuestos. Ahí la gente sí no se fija que somos homosexuales, lesbianas, gatos, perros, no, ahí tenemos que pagar nuestros derechos. Cuando vamos al súper no nos hacen un descuento porque somos homosexuales o lesbianas, pero a la hora de exigir un derecho como lo es el matrimonio, ahí sí nos juzgan, ahí sí nos señalan. Si lo único que estamos pidiendo es igualdad, y hay parejas que quieren casarse en Campeche, lo que pasa que les da mucho miedo que apenas la prensa sabe que hay una pareja que quiere casarse, anden investigando, husmeando quién es para el foco, para sacarlos a la luz, y mucha gente está, como que eso las cohíbe un poco, pero de que ya hay, quiero, en este momento... Hay un matrimonio nada más. Ya hay un matrimonio, pero hay dos amparos que ya de chicas y uno de chicos. Que ya están en proceso. Sí, hay dos amparos, uno de chicos y uno de chicas. Además, sí. Además me parece que independientemente de la concepción social que haya acerca del matrimonio, la opción tiene que estar ahí, porque es una cuestión de derechos. Sí, ¿no? Independientemente de que la quiera usar o no, ahí debe de estar. Yo, por ejemplo, soy partidaria de nuestros derechos, entre ellos el matrimonio. Pero si tú me preguntas a mí, Alejandra, ¿tú te vas a casar? Te voy a contestar que no. Yo soy partidaria de que las parejas homosexuales y lésbicas adopten. Pero si me dices, Alejandra, ¿tú vas a adoptar? Te voy a contestar que no. ¿Por qué? Porque sé que es una responsabilidad. Un niño, entonces habrá quien sí quiera, habrá quien no quiera, como en las parejas heterosexuales. No hay la diferencia, yo no le veo la diferencia, yo no le veo por qué tanto ¿por qué tanta laraca? Exactamente, si al final de cuentas la iglesia no es quien para decir cómo voy a hacer mi vida
o con quién la voy a hacer. Si me permiten, hacemos una pausa. Regresamos.